Buenas tardes. Este es el video de la materia de Introducción al Derecho, sábados, 15ª generación, primer cuatrimestre, plantel Tláhuac. Chicos, sean ustedes bienvenidos a nuestro querido Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, escuela hermana del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Lamentablemente, ustedes saben, en recientes fechas, en nuestra ciudad, en nuestro país, han sucedido algunos sucesos naturales que pues no nos han permitido iniciar labores en nuestro plantel. No obstante, estamos a la espera a que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México nos permitan iniciar clases en nuestro plantel. Deben ustedes saber que el plantel, los planteles del instituto cuentan ya con los dictámenes periciales que nos dicen que podemos iniciar labores que se encuentran en óptimas condiciones para su uso. Sin embargo, por algunas cuestiones de logística, me parece, en la delegación Tláhuac aún no se han dado las autorizaciones para iniciar con nuestras clases. Por ello es que las autoridades de nuestro querido instituto nos han solicitado a algunos docentes realizar estos videos para que ustedes de alguna manera puedan ir iniciando un poquito con estas clases. Sin embargo, debo decirles que nos han comentado que el calendario va a tener algunas modificaciones de tal manera que ustedes van a tener las clases que desde un inicio se programaron para cada una de las materias que ustedes deben recibir. Así que bueno, estamos a la espera de nuevas indicaciones, pero sobre todo a la espera de que nos autoricen ingresar a nuestro plantel para poder iniciar con nuestras clases. Nada me daría más gusto que conocerlos en persona, pero por ahora no nos queda más que tomar las herramientas que tenemos e iniciar. De esta es la mejor manera que tenemos para ayudar a nuestra ciudad a buscar de alguna manera que todo vuelva a la normalidad, a nuestra cotidianeidad. Me presento, mi nombre es Rocío Chávez Contreras. La materia que voy a tener el placer de compartir con ustedes es la materia de Introducción al Derecho. Me gusta mucho impartir esta materia porque tengo la posibilidad de darles la bienvenida. En esta ocasión no es en las mejores condiciones, no es en las condiciones que yo quisiera, pero bueno, aquí estamos. Me han solicitado también que quede claro el asunto de la evaluación. Entonces, desde un principio quiero siempre quedar claro que los rubros a evaluar va a ser un examen escrito que vamos a realizar el último día de clases. En este momento aún no podría decirles en qué fecha va a celebrarse el examen porque estamos a la espera de que nos indiquen cuál va a ser el nuevo calendario que vamos a tener. Pero el último día que nos veamos en esta materia vamos a tener un examen escrito que va para ser evaluado. También vamos a tener una exposición ya que nos conozcamos y que podamos ponernos de acuerdo, porque en este momento yo no sé todavía cuántos compañeros somos en el salón, y entre ustedes pues muchos seguramente todavía no se conocen, algunos ya habrán tenido la oportunidad de conocerse en el proceso de inscripción o cuando han estado yendo a la escuela pendientes de las fechas de inicio de clases, pero pues no nos conocemos en nuestra totalidad. Entonces en esta ocasión pues sí, eso lo tendríamos que dejar para el primer día en que nos conozcamos. El primer día vamos a asignar los temas para exponer, y de una vez les comento que la temática de las exposiciones sería que cada uno de ustedes, o quizá en equipo de 2, no me gustaría que fuera más de 3 personas, ya lo veríamos, pudieran exponer algún tema. Terminando su exposición, entonces su servidora complementaría la exposición con algunas cuestiones que les hubieran hecho falta, o quizá algunas precisiones, algunas correcciones si es que las hubiera, para que todos podamos enriquecernos. De cualquier manera, yo sé que ustedes se les han entregado el temario de esta materia.
ustedes podrán ver que son 8 unidades. Es un temario básicamente pequeño que yo estoy segura que sin ningún problema podremos cubrir en las horas de clase que nos veamos en la escuela. Sin embargo, ustedes deben saber que se inscribieron en una modalidad de estudio en la que únicamente asistimos a clase una vez por semana, lo que implica que ustedes se comprometen a destinar ciertas horas de estudio durante la semana en casa para que cuando lleguen a clase podamos enriquecernos con las aportaciones de todos ustedes que tengan en base al estudio que hayan realizado en la semana, o podamos desahogar algunas de las dudas que pudieran haber surgido durante esas investigaciones que realizan. Así que desde ahora les comento que independientemente del tema que tengamos que investigar para exponer, todos ustedes están comprometidos a estudiar todos los temas que vienen en el temario para, para poder llevar a cabo el desarrollo de esta materia. Yo les sugeriría que ustedes del tema que vayan a exponer llevaran algún material de apoyo, podría ser alguna presentación en que podamos proyectar en las pantallas que tenemos en nuestro plantel, pero como ahorita todavía no sabemos cómo se vayan a desarrollar las cosas, pues también podría ser incluso algún rotafolio, podemos utilizar algún pizarrón, y bueno, todo eso ya lo tendríamos que detallar el primer día que nos conozcamos. Otra de las cosas que vamos a evaluar, por supuesto, va a ser su participación, que será posible en la medida en que ustedes vayan investigando los temas que vamos a ir viendo en la clase. Las fuentes para que ustedes puedan investigar su temario ya les maneja algunos libros. Yo solo a manera de complementar quisiera sugerirles 3 libros que de ninguna manera estoy solicitando que los compren, pero si ustedes pudieran tener acceso a alguna biblioteca, cualquier libro de introducción al derecho, estoy segura de que les va a ser de gran utilidad, pero quizá algunos de ustedes no están todavía tan familiarizados con autores, con textos jurídicos. Entonces, pues una ayudadita, yo les voy a sugerir 3 libros. Uno se llama Introducción al Estudio del Derecho, el autor es Leonel Pérez Nieto Castro. Pérez Nieto es un apellido compuesto, es decir, va junto. Pérez Nieto y el segundo apellido es Castro, su nombre es Leonel, es de editorial Oxford. La última edición de la que tengo conocimiento es de la 7ª edición de 2012. El otro libro se llama Lecciones de Introducción al Estudio del Derecho, es de editorial Porrúa, de 2011, y su autor se llama Eduardo Preciado Briceño. Y el tercer libro se llama Introducción al Estudio del Derecho, de editorial Porrúa, y su autor es Miguel Villoro Toranzo, Toranzo con Z. Estos serían básicamente algunos libros que yo podría sugerirlos, en los que muy seguramente van a encontrar el tema, cualquiera que sea que les vaya a tocar exponer. No obstante, ustedes deben saber que, pues bueno, también las consultas en las fuentes electrónicas son válidas, siempre y cuando no descuidemos a dónde estamos recurriendo. Yo les pido que ustedes pues recurran a páginas que sean serias, no descarten la posibilidad de empezar a buscar y familiarizarse con algunas bibliotecas virtuales, sobre todo bibliotecas jurídicas. Yo les podría hablar de la biblioteca jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es de fácil acceso, es muy sencilla de accesar a ella, ¿sí? Y pues algunas otras bibliotecas que ya nos ofrecen bibliotecas virtuales, y cualquier otro libro que ustedes se puedan allegar de introducción al derecho. Seguramente muchos de ustedes van a encontrarse con el libro de Eduardo García Maínez. Hasta donde tengo entendido ahorita para comprarlo está agotado, pero hay muchos libros. En cualquier biblioteca que tenga algún libro jurídico seguramente va a estar el de Eduardo García Maínez. Es un excelente texto. Sin embargo, sí les pido tengamos cuidado con él, porque si no han tenido ningún acercamiento a cuestiones de derecho, al mundo jurídico, quizá
algunos temas pudieran complicarse. Entonces yo les pediría que se apoyaran de algún otro texto para poder ser más fácil la comprensión del texto de nuestro querido y muy preciado maestro Eduardo García Maínez, que por supuesto es casi un libro de cabecera de todo jurista, sobre todo cuando estamos hablando de introducción al estudio del derecho. Y pues bueno, ya ahorita que me vino a la mente esta cuestión del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al ser esta una de las primeras materias que ustedes van a tomar, es importante que ustedes aprendan a investigar jurídicamente. Entonces, yo les pido que en su buscador pongan ustedes los lineamientos editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Les va a abrir un archivo en formato PDF, la verdad no lo tengo presente, pero tal vez alrededor de 30 páginas, poquito más, poquito menos. Es un folletito en donde se establecen cuáles son los criterios editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo les pido que ustedes lo lean y pues para que ustedes se vayan familiarizando, porque estos criterios editoriales les van a ser de gran utilidad para realizar las posteriores investigaciones que tengan que realizar a lo largo del estudio de esta licenciatura y pues por supuesto después en su posgrado y en donde se desarrollen ustedes profesionalmente. Entonces, esa sería una de las primeras tareas que también van a ser materia de evaluación. Les comentaba examen, exposición, participación y tareas van a ser los rubros que vamos a estar evaluando para su calificación final. Entonces, esta primera tarea, como todas las siguientes, las características es que de estos criterios editoriales los van ustedes a leer, van a rescatar algunas cuestiones que ustedes consideren trascendentales y me van a entregar algo así como un reporte de lectura de estos lineamientos editoriales. Les pido que sean en hojas blancas, o si no pueden seguir derechito, pudiera ser en alguna hoja de blog, de preferencia que no fueran en hojas de cuaderno, o si va a ser en hojas de cuaderno, que se tomen la amabilidad de recortarle las barbitas. No les pido que sea engargolado ni que tenga ningún folder, sino simplemente si es de más de una hoja que tenga una grapita para que no se me desprenda, que lleve por supuesto su nombre para que yo pueda llevar ese control, y pues va a ser a mano. Y este control de lectura pues me lo estarán entregando la primera vez que nos veamos, porque esta sería la primera tarea. Repito, lineamientos editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un archivo en formato PDF, lo leen y de eso me van a entregar un reporte de lectura, rescatando solo algunas cuestiones que ustedes consideren trascendentales de este texto. Ya les he comentado la bibliografía, ya les he comentado la forma de evaluación. Y pues no me queda más que empezar un poquito ya a tratar algunos de los temas que vamos a tratar en clase. En la primera unidad nos habla de lo que es la definición del derecho, la definición ciencia, derecho, relación entre la ciencia del derecho y la realidad social. En cuanto a ciencia, yo sé que cuando digo esa palabra muchos de ustedes ya estarán recordando en algún momento en la secundaria, cuando estudiaron el nivel medio superior, pues en varias clases tuvimos la oportunidad de que se nos hablara de lo que es la ciencia, y pues veíamos cómo es el ser humano por naturaleza se ha dedicado a observar diversos fenómenos naturales, y es así como ahora podemos entender, no sé, las estaciones del año, el día, la noche, por qué se oscurece, por qué está el sol, y todas esas observaciones que en algún momento pues para una persona le despertó esa curiosidad que tenemos todos los seres humanos y se dedicó a observar. Y bueno, así es como van surgiendo las ciencias. Yo les pido que ustedes se tomen un tiempo para realizar un repaso a todos esos apuntes que tienen respecto de la ciencia, cómo podemos definir a la ciencia, cuáles son las características de la ciencia,
Ustedes seguramente recordarán estas cuestiones que tantas veces repetíamos del método científico, y ustedes recordarán también que en algunas ocasiones nos hablaron que existen distintos tipos de ciencias, ciencias formales y ciencias un poquito más empíricas, ciencias más fácticas, ¿no? Entonces, vamos a partir de ese repaso que ustedes realicen y que podamos discutir en clase rápidamente algunas características esenciales de la ciencia y lo que podemos definir como ciencia, podremos entonces empezar a discernir sobre si el derecho es una ciencia o no, porque en la materia de introducción al derecho, de los primeros elementos que tenemos que discernir es sobre la calidad científica o no del derecho. Al respecto, quisiera comentarles que en 1847 una persona que se llamaba von Kirchmann en Alemania pronunció una célebre conferencia que es muy recordada, porque básicamente en esa conferencia lo que hizo esta persona, von Kirchmann, fue atacar el carácter científico del derecho. Von Kirchmann básicamente se basaba en 4 enunciados para destruir el carácter científico del derecho. Se los comparto. El primer punto nos decía: la materia del derecho está expuesta a un constante cambio, en tanto que los objetos materiales de otras ciencias tienen constantes inmutables. ¿A qué va esto? Por ejemplo, no sé, hablando un poquito del agua. El agua siempre, en todos lados, va a tener 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso es que el agua siempre va a ser H2O. Ahí está una constante inmutable de la que nos hablaba von Kirchmann. Sin embargo, el derecho está en constante cambio y esto es algo natural. El hombre es un ser social por naturaleza. Se desenvuelve dentro de una sociedad. Esta sociedad va cambiando, va evolucionando, eso es natural. Si se estancara, si no evolucionara, pues estaríamos hablando de una sociedad estancada. Sin embargo, lo natural es que esta sociedad vaya evolucionando a la vez que evoluciona el ser humano que está inmiscuido en esta sociedad. Por tanto, el derecho tiene que ir cambiando a la par de esta sociedad, si no estaríamos hablando de un derecho obsoleto. Para que el derecho tenga una utilidad real en esta sociedad, se tiene que ir actualizando. Yo siempre comento ejemplos como hace algunos años era impensable que en nuestro Código Penal hubiera algún capítulo que hablara sobre delitos virtuales. Hoy día eso es una necesidad. Entonces, conforme van evolucionando la sociedad, los avances de la medicina, los avances científicos en general, es que tiene que ir evolucionando el derecho. Entonces, pues así nos decía von Kirchmann. El derecho no puede ser una ciencia porque va cambiando. Y las verdaderas ciencias tienen constantes inmutables. El segundo de los enunciados, él nos decía: el derecho no solo consiste en el saber, como todas las demás ciencias, sino también en el sentir, nos decía. Si no, solo hay que pensar en las pasiones que se introducen en la búsqueda de la verdad jurídica. A manera de explicar lo que von Kirchmann nos quería decir al respecto, yo les comento siempre a mis alumnos, por ejemplo, hablar sobre la pena de muerte siempre va a ser un tema muy controvertido, porque además de la cuestión jurídica, hablando de una sanción a un delito, también van a estar inmiscuidos algunos sentimientos o algunos pensamientos interiores de cada uno de nosotros, de qué es lo que cada uno de nosotros piensa, no solo jurídicamente, sino como personas, como seres humanos. Imaginen ustedes, por ejemplo, algún caso en el que un juzgador, un juez en materia penal, tuviera que dictar resolución
a una persona que hubiera cometido el delito de secuestro, por ejemplo. Pero supongamos que a ese juzgador, como un ser humano, pues no sé, hayan secuestrado a algún familiar cercano, a la esposa, al hijo, al papá, algún hermano, y después en alguna otra situación le toque dictar resolución a una persona que ha cometido el delito de secuestro. Imaginen ustedes si no se va a ver inmiscuido de alguna manera, por muy imparcial que trate de ser ese juzgador, va a tener sentimientos que se van a ver reflejados en esa resolución, que seguramente no será la misma que dictaría una persona que tuviera la fortuna de jamás haberse visto involucrado en propia persona o con algún familiar o con algún amigo cercano a un delito similar. Por eso es que von Kirchmann nos dice, el derecho no puede ser una ciencia, porque no solo se trata en el conocimiento científico, en el saber, sino también en el derecho van inmiscuidos sentimientos. Entonces, bueno, el tercero de las bases en las que von Kirchmann nos decía que el derecho no es una ciencia, nos decía, toda la ciencia del derecho parece estar a merced de la última decisión del derecho positivo. Y nos decía, 3 palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en papeles inútiles. Yo les comentaba, el derecho se tiene que ir actualizando. Todos los días vemos publicados en el Diario Oficial de la Federación cuando se trata de cuestiones federales, o en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México cuando se trata de una cuestión local. Todos los días vemos publicadas reformas o abrogaciones o derogaciones a nuestra normatividad. ¿Esto por qué? Pues porque se tiene que ir adecuando a la realidad social. Sin embargo, en esta realidad social, en ese cambio, von Kirchmann nos decía, faltan 3 palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se vienen abajo. ¿Qué es lo que sucedió hace algunos años cuando teníamos el eslogan en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal, que se llamaba Distrito Federal Ciudad de Vanguardia? Y bueno, se dieron distintas reformas a algunas cuestiones torales de la sociedad. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal, o esta reforma en donde permite que personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio. Entonces, imagínense ustedes cuántos libros enteros se escribieron en torno a la institución del matrimonio. La institución del matrimonio, que históricamente se hablaba de la unión de un hombre y una mujer para formar una familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso, debido a las reformas que se dieron hace algunos años, esta institución ha cambiado un poco. La institución de la familia incluso ha tenido algunos cambios. Entonces, pues seguramente vamos a encontrar algunas bibliotecas en donde hablen del matrimonio, como estaba regulado anteriormente, que ya no va a ser tan aplicable a nuestra realidad jurídica actual. También, por ejemplo, podríamos hablar de las causales de divorcio. Hace algunos años teníamos 24 o 21 causales de divorcio en nuestro Código Civil. Esas causales de divorcio, por lo menos una debía ser acreditada para que pudiera declararse la disolución del vínculo matrimonial, para que pudiera declararse el divorcio entre 2 personas. Hoy día ya no tenemos causales de divorcio, ya tenemos algo que se llama divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado, mal conocido por nuestra sociedad como divorcio express. Que de express ya ustedes verán si tiene adecuado el nombre o no. Entonces, existían incluso libros en tomo 1, tomo 2, tomo 3, etcétera, para hablar sobre las causales de divorcio. Hoy día, todos esos libros pues nos sirven simplemente como una referente doctrinaria, como para investigar un poquito los antecedentes de la institución, los antecedentes del divorcio, pero lo cierto es que
pues ya no son aplicables en nuestra realidad jurídica. Y finalmente el cuarto de los motivos que nos daba von Kirchmann en Alemania en 1847 nos decía: otras ciencias, las verdaderas ciencias, nos sirven de fundamento para el progreso de la humanidad. Hacen posible ferrocarriles, teléfonos, comunicaciones, alternativas médicas. Mientras tanto, el derecho procede a la inversa. Se alimenta de conflictos, de errores, de defectos en el derecho positivo, es decir, lo peor. Así pues estos son algunos de los enunciados torales en los que se fundamenta el carácter no científico del derecho. Seguramente ustedes encontrarán algunos más y seguramente también durante el estudio de esta licenciatura ustedes encontrarán algunos otros que podrán debatir a estos enunciados. Por el momento nos quedamos así. Ya más adelante, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podremos crear es decir, elegir una postura para poder decidir, para poder definir si nos inclinamos hacia los autores que definen al derecho como una ciencia, o si por el contrario decidimos que para nosotros el derecho no es propiamente una ciencia. Hay quienes dicen que el derecho sí es una ciencia, pero una ciencia diferente. Existe un célebre aforismo que nos dice ubi societas ibi ius. Con esto los romanos, porque este célebre aforismo está en latín, ubi societas ibi ius, con esta máxima los romanos pretendieron significar que donde hay una conexión intrínseca entre la sociedad y el derecho, porque a la literalidad este aforismo nos dice: donde hay sociedad, hay derecho. Trataremos de dar ahorita algunas definiciones del derecho. Yo les pido que ustedes las vayan investigando en los libros en los que puedan ustedes allegarse, en cualquier biblioteca en la que puedan ustedes asistir, o hacer una investigación de forma electrónica, para que podamos llegar a alguna definición del derecho en la que todos estemos de acuerdo. Pero sí les debo decir que, por ejemplo, cada uno de los autores que se han dedicado a estudiar el derecho han dado su propia definición del derecho. Hubo un autor, Gustave Flaubert, en 1821, de 1821 a 1880, esta persona se dedicó a realizar varios estudios en torno a lo que es la definición del derecho. Y después de haber realizado algún estudio, él terminó con una definición que quiero compartirles, y él nos decía: definición del derecho. Derecho, no se sabe qué es. No se preocupen, vamos a llegar a distintos tipos de definiciones, atendiendo a los distintos tipos de autores que nosotros podamos consultar, pero debo decirles que derecho sí sabemos qué es. Derecho es una forma de vivir, es lo que ustedes han decidido estudiar, y debo decirles, no se han equivocado. Es una profesión apasionante. Yo deseo que en algunos años puedan ustedes invitarme a su graduación y podamos compartir, ya no solo de maestra-alumnos, sino como compañeros de profesión. Ustedes no se han equivocado de profesión. Un abogado cabe en todos lados, un abogado es necesario en todos lados, tanto en iniciativa privada como pública. Me pongo a pensar, por ejemplo, estamos en una institución de escuela, y pues en una institución escolar también se requiere de un abogado que se esté al tanto de las cuestiones, no sé, de los contratos laborales, no sé, hay muchas áreas
en donde los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de las empresas. De este lado, como servidores públicos, por supuesto, en cualquier institución siempre hay un departamento jurídico, una dirección jurídica, que es necesario para que siempre se encarguen de las cuestiones jurídicas. Vamos a iniciar compartiéndoles con algunas definiciones de derecho. Les comentaba yo del libro de Leonel Pérez Nieto Castro. Leonel Pérez Nieto Castro nos dice: el derecho se integra por el conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y que otorgan derechos, con el fin de regular los intercambios y en general la convivencia social para la prevención de conflictos o su resolución, con base en los criterios de certeza, seguridad, igualdad, libertad y justicia. Esta definición la podrán ustedes encontrar en el libro de Introducción al Derecho de Leonel Pérez Nieto Castro. Hay otra definición que también quisiera compartirles, que es de Miguel Villoro Toranzo, que nos dice: derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Les comentaba también que nuestro temario nos habla de las funciones